Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K con tecnología OLED. A la izquierda el CX del 2020 y a la derecha el C1 del 2021. Muchas personas se preguntan cuáles son las principales diferencias, o mejor dicho, las principales ventajas del modelo C1, que es el más reciente. La primera es la que de pronto pueden percibir con este gameplay, y es que la cantidad de brillo con el modo juego activado con videojuegos en HDR en el C1 es mayor, es de 611 nits, mientras que en el CX es de 563 nits. Además, no sé si puedan percibirlo, las partes con sombras o con oscuridad lucen un poco más claras y con más facilidad para notar detalles en el C1. Antes de continuar, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: LG OLED CX de 55 pulgadas a la izquierda y LG OLED C1 también de 55 pulgadas a la derecha. Otra mejoría, o bueno, no sé si llamarlo mejoría como tal, simplemente es que en el C1 añadieron esta Game Bar que provee información relevante y además se puede acceder al optimizador de juego, donde existen 4 géneros de juego y en cada género o en cada selección que hagan, la configuración de imagen cambia un poco, lo cual es bueno saber que se tiene de esas opciones adicionales por parte de la configuración gráfica. Y además cuenta con estabilizador de negros y estabilizador de blancos, estabilizador de negros para mejorar aún más rendimiento en escenas oscuras y estabilizador de blancos para mejorar aún más el rendimiento en escenas con más claridad. Y por supuesto aquí información de soporte de tasas de refresco variables G-Sync y también FreeSync Premium. Bueno, el CX también soporta tasas de refresco variables tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Ambos soportan o tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales con los 120 Hz en 4K. También por supuesto con la función de sus tasas de refresco variables mencionadas, G-Sync y FreeSync Premium. Y también en ambos casos se puede acceder a las configuraciones adicionales de sus modos juego, brillo, contraste, color, entre otras opciones. Otra mejoría es en cuanto a los tiempos de input lag. En el caso del CX en 4K 60 Hz en SDR es de 13,6 milisegundos, mientras que en el C1 bajó a 10 milisegundos. En HDR para el CX a 60 Hz de 13,5 milisegundos y en el C1 bajó a 10,2 milisegundos. En 4K 120 Hz en el CX es de 6,7 milisegundos y en el C1 bajó a 5,3 milisegundos. Si bien en el C1 los tiempos de input lag son un poco inferiores, en la práctica la verdad es que se sienten muy similares, muy bien en ambos casos, aún para gamers exigentes en este aspecto. Sin embargo, en cuanto a sus tiempos de respuesta, el del C1, que es más reciente, es un poquito peor, aunque la diferencia no es brutal. El 100% del tiempo es de 2,3 milisegundos, mientras que en el CX modelo 2020 es de 1,7 milisegundos. Aunque sea mejor el del modelo más antiguo, en la práctica la verdad es que los resultados se sienten similares o casi que iguales. Van muy bien en cuanto a manejo del movimiento y fluidez. Tienen tiempos de respuesta increíblemente bajos en comparación a otros Smart TVs. El tiempo de respuesta entre más bajo sea, mejor será, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y esto mejora increíblemente lo que tiene que ver con el manejo del movimiento y la fluidez de cada escena. Ahora bien, es importante mencionar que en este videojuego Forza Horizon 5 y en otros, por ejemplo, al fondo observan que se ve mucho resplandor en el C1, en la vida real no se ve así, es un efecto de la cámara porque tiene un poquito más de brillo, pero en la vida real se ve increíblemente bien, sin sobresaturación ni del cielo ni de las nubes. Ya hablando del resto de modos de imagen, en este caso el contenido que les muestro es en SDR o rango dinámico estándar. La diferencia principal es que sorprendentemente el modelo CX, que es más antiguo, tiene un poquito más de intensidad de color y además tiene un poquito más de brillo, 321 nits en SDR contra 302 nits también en SDR por parte del C1.
Como pueden ver entonces, las diferencias sí que pueden ser un poco notorias ya colocándolos lado a lado con este contenido en rango dinámico estándar o simplemente contenido normal o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Ya con contenido que tiene alto rango dinámico o HDR, las cosas en cuanto a brillo y color mejoran considerablemente en ambos televisores, pero en cuanto a color sigue habiendo un resultado a favor muy notorio por parte del CX, recuerden, el modelo más antiguo. Y en cuanto a brillo también, el CX arroja 685 nits, mientras que el C1 628 nits, y por supuesto en la práctica, como pueden percibir, las diferencias también son muy notorias entre ambos a favor del CX. Entonces diría que el C1, que es el modelo más reciente, las mejoras en cuanto a colores y brillo las muestra principalmente con el modo juego. En cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma, Dolby Vision y también por supuesto Dolby Vision para gaming. Recuerden que la relación de contraste de los televisores OLED es infinita porque simplemente los colores negros son perfectos y no se puede hacer la división entre algo que es igual a cero, o sea, luminancia en oscuridad es igual a cero, porque los diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar totalmente para proveer colores negros perfectos. Hablando de esa perfección de los colores negros y de que no van a notar efectos ni de clouding, ni de blooming, ni tampoco de sangrados o resplandores de luz, muchos youtubers critican a los televisores OLED porque dicen que las zonas con sombras se van a notar increíblemente oscuras por esa perfección de colores negros. Muchas veces los critican sin ni siquiera tenerlos. Yo afortunadamente he podido revisar el OLED B9, estos CX y C1, también el OLED A1, y para mí los resultados son increíblemente buenos. No se dejen convencer por youtubers que ni siquiera tienen los televisores para poderlos revisar, es mi recomendación. Si se quieren aventurar con la tecnología OLED, adelante. Lo único malo es que probablemente una vez experimentan esta tecnología se van a enamorar y no van a querer volver atrás. Ahora bien, una mejoría que yo noté a favor del C1, que es el modelo más reciente en este tipo de escenas con mucha oscuridad tanto en SDR como en HDR, es que precisamente optimizaron muchísimo más ese apartado de hacer que las partes oscuras luzcan mejor. En el CX lucen increíblemente bien, pero ya colocándolo lado a lado sí noté esa optimización a favor del C1. Repito, en el CX también se ven muy bien. No es que en las zonas oscuras no vayan a notar absolutamente nada, eso es falso. Sí que van a poder notar detalles, por supuesto que sí. Simplemente que en el C1 me parece que optimizaron mucho mejor estas partes. Quería mostrarles además los resultados con esta película Monster Hunter vista a través de la aplicación HBO Max. No sé por qué genera estos resultados como si fuera un efecto de clouding, más notorios en el CX y menos notorios o menos molestos en el C1. No sé por qué sucede, la verdad, que se note estos efectos en las bandas horizontales negras cuando en la escena hay mucha oscuridad. Solamente de todo el contenido que revisé lo noté con esta película en particular. Con el resto de escenas, series y películas, la verdad es que no noté ese tipo de problemas. Entonces, si observan esta película desde alguno de sus OLED CX o C1, ya saben que probablemente van a tener los mismos resultados. Antes de continuar, les invito para que por favor, si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal, que si el video les gusta le den clic al botón like y que adquieran una membresía del canal para que disfruten de beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto al manejo del movimiento, que es increíblemente bueno en el apartado gaming, también lo es por supuesto al ver por ejemplo contenido a través de aplicaciones de streaming. En este caso estoy utilizando YouTube como ejemplo. Ambos televisores, al igual que otros OLED,
vienen con el apartado o parámetro conocido como TrueMotion. Sin embargo, en estos OLED y otros LG de gama alta cuentan tanto con The Jutter como también con The Blur. En caso de que quieran modificar estos parámetros de forma manual, también cuentan con el OLED Movimiento Pro, que ayuda en algunas escenas a mejorar aún más el manejo del movimiento, pero usualmente no recomiendo activar ese modo. Prefiero más bien que intenten con el resto de modos: Cinema Clear, Natural, Suave, Movimiento Suave o Movimiento Cinemático, hasta que noten decrecimiento en los efectos de tartamudeo o vibración. Ahora bien, en cuanto al escalado de imagen, es importante mencionar que para estas escenas estoy utilizando los modos Filmmaker en ambos televisores, que el procesador del CX es el Alpha 9 de tercera generación y el del C1 el Alpha 9 de cuarta generación, pero que en la práctica la verdad es que los resultados son iguales en ambos. Son modelos de gama alta y con contenido de baja resolución no van a mostrar resultados en 4K, eso nunca va a pasar. Si el contenido tiene 480p o menor resolución se va a notar pixelación, es normal, puede ser tolerable para unos y molesto para otros. Si el contenido tiene 720p o HD, la pixelación es menor, pero igual se va a notar y puede ser más tolerable en comparación a contenido de menor resolución. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen es muy bueno en ambos televisores. No van a notar partes pixeladas y el contenido de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, recuerden eso, no va a pasar. Ya si el contenido tiene 1440p, y el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming deben tener muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar la fluidez. La uniformidad de colores grises en ambos Smart TVs es muy buena. Diría que el efecto de pantalla sucia es muy poquito perceptible aún con este fondo gris. Y con este tipo de contenido y otros tipos de escenas prácticamente no va a haber efecto de pantalla sucia, no van a sentir molestias por parte de las manchas que provoca ese efecto, como si de pronto se puede notar en televisores de gamas más bajas. Sus ángulos de visión son increíblemente buenos. Una de las grandes y de tantas ventajas que tienen los televisores con tecnología OLED, aun cuando el ángulo de visión es brutalmente amplio, los colores, el volumen que pierden los colores es muy poquito, no van a notar resultados blanquecinos ni nada por el estilo, por ende son geniales aun cuando muchas personas deben sentarse alrededor de sus pantallas. El manejo de los reflejos también es otro punto brutalmente positivo. Aquí pueden ver que el resultado del haz con el que estoy apuntando a las pantallas es muy pequeñito. Sin embargo, sí pueden notar que se nota un leve resplandor en ese haz de luz con el que apunto en el modelo CX, mientras que en el C1 no. Sin embargo, ambos televisores son muy buenas opciones tanto para habitaciones oscuras como también para aquellas que tengan mucha iluminación. Ya en cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos o conocidos como Magic Remote. Es un poquito más alto el del C1, pero es más delgadito y a mí personalmente me parece más cómodo al tacto, y además tiene una ruedita de scroll más pequeñita. Ambos, por supuesto, al apuntar a las pantallas se convierte en cursor, lo cual hace todo mucho más fácil en cuanto a navegación. Ese es el diseño de los menús principal. La verdad a mí me gustan ambos, ya que es cuestión de gustos. La fluidez en ambos televisores a la hora de navegar y abrir aplicaciones, digamos que es prácticamente igual. Sus tiendas de aplicaciones son la misma, conocida también como LG Content Store, muy amplias, cuentan con una gran variedad de aplicaciones no populares y también muchas de las más populares: Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple TV, DirecTV Go, entre muchísimas otras. Y el espacio de almacenamiento para el CX es de 2799 megas y para el C1 de 2801 megas, en ambos casos más que suficientes para casi cualquier usuario.
Ahora bien, ambos televisores cuentan con asistentes de voz propios de la marca y en algunos países el C1, aquí como ven, soporta el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia y en otros países al oprimir el botón del asistente de Google aparece que no es compatible con este país, no sé por qué. Sí es compatible con el Amazon Alexa en el caso del C1. Con lo que tiene que ver con el CX, por lo menos aquí en Colombia no es compatible ni con Amazon Alexa ni tampoco con el Google Assistant. No estoy seguro si con otros países y en otros países el CX sea compatible con estos asistentes de voz. En ambos casos el asistente propio de la marca, cuando uno arroja una búsqueda, los televisores realizan esta búsqueda en todas las aplicaciones en donde encuentren, por ejemplo, el nombre de una serie, el nombre de una película, lo cual me parece genial. Ambos televisores soportan la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla y de forma automática se activa la función conocida como Overlay Screen o superposición de pantalla en donde pueden visualizar algo que tengan conectado a alguna entrada HDMI y en la otra la pantalla del smartphone o teléfono móvil con el que deseen hacer esta compatibilidad. Lo que he notado es que ninguno soporta lo que se conoce como Picture in Picture en el sentido de mostrar dos pantallas al conectar dos entradas, por ejemplo, algo a un puerto HDMI y otra cosa a otro puerto HDMI. Pero en otros países me parece que sí está disponible, aunque la verdad no estoy seguro, por lo menos aquí en Colombia y en otros países no está disponible. Sus navegadores de internet funcionan muy bien, son prácticamente iguales en ambos televisores, cuentan con esta función que es una especie de mini picture in picture si lo quieren ver de alguna forma, en donde pueden visualizar algo que tengan conectado a alguna entrada HDMI y al mismo tiempo leer algo de alguna página web, lo cual puede ser útil cuando quieran jugar y leer algún tutorial al mismo tiempo. Los dos aceptan búsqueda por medio de comandos de voz sin problema alguno. La apertura de páginas web es relativamente rápida en ambos televisores, pero por supuesto esto también depende de la velocidad de descarga que tengan de internet en sus hogares. En ambos también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, películas para adultos, anime, películas normales. Sin embargo, algunos servidores de estas páginas, aun cuando los dos televisores cuenten con bloqueador de anuncios en sus web browsers, van a aparecer anuncios pop-ups la mayoría de las veces, pero afortunadamente gracias a sus controles Magic son muy fáciles de cerrar. En cuanto a sus sistemas de sonido, la potencia de los dos televisores es de 40 watts. En tecnologías, los dos soportan Dolby Atmos, Dolby Digital, canal de retorno de audio mejorado, pero ninguno soporta tecnologías DTS. Ya en lo que tiene que ver con el rendimiento, fidelidad, bajos y menor distorsión, si bien los dos tienen la misma potencia de 40 watts, a mí me gustó un poco más y sorprendentemente el rendimiento del modelo CX, que es el más antiguo. No estoy diciendo que el del C1 sea terrible, también es increíblemente bueno, pero colocándolos lado a lado sí me gustó un poquito más los resultados en cuanto a sonido del CX. Y en unos pocos segundos al final de este mismo video, ustedes mismos van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. Y así me preguntan cuál de los dos recomiendo, la verdad yo les diría que compren el que encuentren más económico. La verdad es que las diferencias entre ambos son muy poquitas, son muy pocos perceptibles, aunque si quieren más brillo y son gamers más exigentes, sí les recomendaría irse entonces por el C1, que además tiene mejor optimizadas las zonas con sombras o las zonas con oscuridad, tanto en el apartado gaming como utilizando otros modos de imagen. Bueno, y el calentamiento en pantalla en ambos televisores digamos que arroja temperaturas normales, aunque en algunas partes de la pantalla se incrementa, pero es algo, por así decirlo, interno, porque cuando acerco mi mano a sus pantallas la verdad es que no se siente casi que nada de calor, lo cual es sorprendente. Es decir, al apuntar con el láser sí que por supuesto toma la temperatura interna como tal de sus pantallas, pero cuando acerco la mano el calor que desprenden ambas pantallas casi que no se siente, la verdad, y en la habitación tampoco se va a sentir, entonces me parece algo genial.
Ya para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál les parece una mejor opción, si de pronto tienen alguno, qué les ha parecido, qué detalles no les han gustado y cuáles han disfrutado mucho. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que disfruten de beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the common, the sacred union of every thought and emotion. The sacred union of our every thought